ya más desde el ámbito político que considero importantes. La declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo no obedeció al capricho de este gobierno, sino a la situación de extrema emergencia a la que nos empujó la pandemia más grave vivida en los últimos 100 años. La situación era muy grave y requería actuar con máxima responsabilidad para ser eficaces en la lucha contra el COVID-19. Es decir, para ser eficaces en la protección de la vida de los españoles. Quiero recordar que fue una medida meditada, muy tasada por nuestro ordenamiento jurídico, tanto en lo que se refiere al procedimiento de su aprobación y sucesivas prórrogas, como en lo que se refiere a su propio alcance. Que fue una medida coherente con lo que estaban haciendo o estaban a punto de hacer otros países de nuestro entorno golpeados por la pandemia, como Portugal, Italia, Francia o Reino Unido. Que fue una medida reclamada por otras fuerzas parlamentarias que un día antes de su aprobación, el propio 13 de marzo, urgían al Gobierno a aprobarlo porque sólo así se podrá garantizar el distanciamiento social, o porque lo consideraba imprescindible para tomar decisiones nacionales coordinadas contra la pandemia. Que fue una medida bien recibida por los agentes sociales y principalmente que fue una medida de extraordinaria utilidad para disminuir la tasa de contagios y combatir el virus. Su eficacia se basó en dos circunstancias. Por un lado, en la propia reacción del Gobierno, tomando esta decisión con el apoyo de la mayoría de fuerzas parlamentarias. Por otro lado, la otra clave de la eficacia fue, y ha sido, y está siendo, sin ninguna duda, el enorme compromiso de la sociedad española, que entendió que su sacrificio y su solidaridad eran la mejor ayuda que podían prestar a los sanitarios que luchaban en primera línea y la mejor protección que podían dar a los colectivos más vulnerables a la pandemia, los mayores y las personas con patologías previas. El estado de alarma fue prorrogado por el 27 de marzo y el 10 de abril por el Consejo de Ministros, y ambas prórrogas fueron asimismo debatidas y finalmente apoyadas en el Congreso de los Diputados. El próximo miércoles, pasado mañana, se debatirá y votará en el Congreso una tercera prórroga, que sometemos cada 15 días para buscar esa aprobación, pero al mismo tiempo y simultáneamente para rendir cuentas respecto de lo actuado. Y en esta tercera prórroga que vamos a solicitar, solo podemos pedir y esperar del conjunto de los grupos parlamentarios de la oposición que actúen con responsabilidad y, en consecuencia, con ese sacrificio y ese compromiso que ha venido demostrando la sociedad española. Si la emergencia sanitaria sigue vigente, no hay ningún motivo de prescindir del instrumento jurídico más eficaz para hacerle frente. Si la evolución de la pandemia prueba que el confinamiento ha sido útil, no tiene sentido que no habilitemos el procedimiento normativo que lo hace posible. Si el inicio de la desescalada puede dar lugar, y esperemos que no, a un repunte de los contagios, debemos preservar un poco más de tiempo el instrumento normativo que permite limitar la libre circulación de las personas y vehículos de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional. Si los españoles se han sacrificado, los representantes políticos debemos ser responsables y no debemos dar pie a que todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo caigan en saco roto. Me dirijo muy especialmente al Partido Popular, porque es un partido de gobierno, que gobierna y que ha gobernado España, para que no se deje arrastrar por quienes se valen de bulos y burdas manipulaciones para acabar con la mejor defensa que tenemos frente al COVID. Porque de hacerlo, tendrán que responder ante los ciudadanos si se produce un repunte de los contagios. No debemos dar pasos atrás. Debemos seguir manteniendo la guardia alta. El estado de alarma, evidentemente, plantea restricciones a un derecho tan importante como es
la libertad de circulación. Y solo un instrumento con el mismo rango constitucional como es el estado de alarma es el único que permite hacer frente a esta restricción básica. No hay leyes ni normas de segundo orden que puedan hacer frente a algo tan excepcional como es limitar la libertad de circulación de las personas. Pero cuando se trata de defender un bien superior como es el derecho a la salud y el derecho a la vida, solamente un instrumento de este rango y significación, que además exige la aprobación posterior y el debate en el Congreso, pues no hay ningún otro plan, no hay ninguna alternativa. Y tampoco la hemos escuchado, por cierto, por parte de quienes plantean que hay que poner fin al estado de alarma. Pero el estado de alarma, además